Hola, ¿cómo nos va? Bien, jóvenes, voy a empezar entonces. Déjenme ver si ya podemos iniciar con Rafa, el... una preguntita. Sí, dígame. Yo quería poner los botones a los lados, pero no me deja poner a los lados. ¿En Ya le cuál hice está? ya le hice la división como me dijeron los compañeros, pero se me baja el texto del botón arriba o abajo y no sé cómo ponerle a los lados como están los demás compañeros. ¿Le puedes compartir un ratito para ver cómo está y en dónde quieres ponerle? Acépteme usted la compartición de la pantalla porque no puedo si usted no me acepta. A ver, ¿dónde está? Fernando Padilla. ¿Dónde dice Allow Record, My Host? Ya me he encontrado. No, no le encuentro la opción que me diga para darte a ti acceso. No tengo en el... Aquí, a ver, veamos en share. No puedo, yo, no me deja la opción que me diga que tú me envíes acá, no me sale nada, solo me sale tu... Ya le digo para de nuevo, ¿verdad? Ahí le salió. El- dice que el administrador ha inhabilitado la función de compartir pantalla. Entonces, tal vez está deshabilitado desde la configuración, porque yo no soy el administrador. Entonces, por eso debe ser que no me Ah, deja usted no es el administrador. dar. Ya le mando una foto al WhatsApp más fácil. Es perfecto. Bien, entonces vamos a empezar. Voy a empezar a compartir mi pantalla, ¿no es cierto? Bueno, bueno. Con el ¿cómo es? Aquí ya están viendo, ¿no es cierto? El Zoom. Ok. Vamos a abrirnos, ¿no es cierto? Nuestra cuenta. ¿Sí? Vamos a abrirnos nuestra cuenta y vamos a abrir el proyecto que teníamos avanzado el día de ayer. ¿Sí? Entonces, el día de ayer utilizamos esta herramienta, ¿no es cierto?, para hacer los botoncitos y además creamos, ¿no es cierto?, estábamos con mi agenda, ¿verdad? Entonces voy a abrir este proyecto en mi agenda. Vamos a repasar un poco, ¿sí? A ver, voy a quitar este de aquí que me decían que no se podía ver ayer. Ahí pueden ver toda mi pantalla completa sin esa parte negra. Sí. Sí, Ah, ok. Entonces debía ser esta parte de las imágenes que estaba. Ahí está en el grupo la foto, dicen cómo está. Ya, a ver, Yo ya quiero le poner voy a los a. lados, pero solo se pone o arriba o abajo, pero no se pone a los lados. Ya le. A ver, aquí estoy descargándome. O sea, el botón que dice botón para poner la imagen le quiero poner a los lados, pero no me deja. Ya, Como lo que pasa es que arrástrale el botón dentro del disposición. Fíjate acá, los botones y los elementos están dentro de este. Arrástrale porque ahorita tú tienes a este mismo nivel como que estuviesen afuera, ¿sí? Entonces tienes que arrastrarle el elemento, es decir, el botón que esté dentro de la disposición. ¿y cómo hago eso?
Por ejemplo, tú debes seleccionar el elemento y buscar hasta que se marque la disposición. ¿Sí? Sí, pero solo me deja seleccionar arriba y abajo. A No me ver, deja seleccionar los lados. he estado haciendo desde, inténtale hacer desde acá. Veamos si en la otra pantalla que tenemos dos Por eso en disposiciones, la otra pantalla estoy. ya En en esta, Tal ¿no es esta. vez cierto? parece que no le puso la otra disposición, la de abajo. A ver, veamos el código. Solamente Sí tiene, solo que está dentro. Ah, ya, lo que pasa es que has hecho así. Esta disposición que tienes de aquí abajo está dentro de esta disposición vertical, por eso no te deja hacer lo que hicimos de ayer. Entonces trata de que esta disposición de aquí abajo, ¿no es cierto? Eh, a ver, ¿dónde podemos poner? Esta disposición esté al nivel. A ver si no me deja cambiar desde aquí arrastrando. El resto sí le puede poner central y todo. Y hazle esto. Bórrale, bórrale esta parte de acá, estos de acá, bórrale. Borrar con este botón. ¿Ya? Y arrastra otra vez, pero márcale a la ventana. ¿Sí? Este de aquí, configúrale para que sea solo, primero el alto, solo 55%. Este de aquí, 55%. ¿Sí? Y luego arrastras la disposición, que sería esta de acá, horizontal. ¿Sí? Arrástralo Ya, hacia abajo. ya, espérame un ratito, ya le hago, espérame un segundo. Ya le Ya, hago. la idea es esto, ¿no? Que tengan la ventana, la disposición y fuera de esa disposición, la otra disposición. ¿Sí? Lo que estoy viendo es que esta de aquí está dentro del compañero, por eso es que no deja eh, manipular adecuadamente. Ya, entonces vamos a recordarnos lo que estábamos haciendo el día de ayer, hasta que todos ingresemos, ¿ya? Teníamos una pantalla, programamos este menú principal, que esta pantalla, crear nuevo, me manda, ¿no es cierto?, hacia la segunda pantalla, que es ventana nuevo. En ventana nuevo tenemos tres labels, ¿no es cierto?, etiquetas, tres etiquetas y tres campos de texto. ¿Sí? Y acá abajo tenemos dos botones. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar, como les había dicho, con la base de datos. Entonces, ¿cuál es la idea de trabajar con la base de datos? De que nosotros vayamos registrando información y esa información siga persistiendo en el tiempo, es decir, que no se pierda, así nosotros cerremos la aplicación, ¿no es cierto? Es decir, cuando ustedes abren sus contactos, ¿no es cierto? No es que a cada momento tienen que ir registrando todos los contactos anteriores, sino que ya eso se está almacenado en algún lado, está, ¿no es cierto? Entonces, para eso vamos a ocupar la base de datos para que se siga, ¿no es cierto? Eh, almacenando, ¿sí? Bien, entonces, yo no me acuerdo si esto ya está grabándose, creo que ya está grabando. Sí, ya está grabando. Ya, ya está grabándose, perfecto. Bien, entonces vamos a continuar, ¿sí? Pues lo que vamos a hacer es, ¿cuál es la idea de aquí? La idea es entonces programar este botoncito guardar, ¿no es cierto? ¿Sí? La idea entonces va a ser recoger la información que nosotros hemos ingresado en estos campos de texto y almacenarlos en una base de datos como en un registro. Para que ustedes tengan una pequeña idea, ¿no es cierto?, de cómo funciona esto de las bases de datos, lo más simple es asociar, ¿no es cierto?, hacia el Excel. Entonces, yo les voy a abrir en este momento una pestaña de Excel, ¿sí?, para explicarles, para que ustedes tengan la noción de esta idea que yo les quiero transmitir, y cómo es que se guarda la información en la base de datos. ¿Sí? Ya. Entonces, cuando ya están viendo el Excel, ¿no es cierto? Ya. Ya. sí. Entonces, el Excel tranquilamente puede funcionar como un archivo, ¿no es cierto?, que tiene información, que tiene datos.
Entonces, esos datos deben tener una cierta organización, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo podría decir que voy a poner un encabezado, código, nombre, teléfono, ¿sí? Y ciudad. ¿Sí? Entonces, esta va a ser mi estructura, mi ¿Es forma de almacenar necesario la el Excel para información. esta clase? Disculpe, ¿alguien dijo Sí, ya algo? disculpe, es que recién entré y no sé qué está pasando. ¿Es necesario ahorita el Excel y así o no? Sí, estoy Disculpe. explicándoles un poquito ahorita cómo vamos a manejar esta parte de las bases de datos. ¿Sí? Ya, gracias. Entonces, les estaba Disculpe. comentando de que las bases de datos deben tener una estructura, una forma de organizar la información. Entonces, nuestra forma de organizar la información va a ser con esto, ¿sí? Con esta estructura. Fíjense, voy a tener un código, un nombre, un teléfono, una ciudad. Por ejemplo, yo voy a poner el código 1, luego el 2, el 3. Es decir, esto va a ser secuencial, ¿no es cierto? Esto va a ser secuencial, ¿sí? Y aquí voy a tener yo el nombre, ¿no es cierto? Entonces, Ana, y aquí, no sé, 099, 44, ya, número y la ciudad Quito. ¿Sí? Quiero registrar otro, entonces sería el 2. Entonces pongo el 2, ¿no es cierto? O asocio nada más al 2, pongo los datos y digo que es de Ambato. Necesito otro, entonces va a generarse el 3. Entonces, voy a ponerle a Galo, perdón, aquí no lo puse con mayúsculas. Ya. Entonces, la información va a ir, si ustedes se fijan, va a ir almacenándose de una forma estandarizada, ¿no es cierto? Es decir, como en columnitas, ¿sí? Entonces acá vamos a poner los números, ¿no es cierto?, del teléfono. Y cada vez que yo necesite registrar, entonces se va a ir generando uno nuevo. Entonces, por ejemplo, si yo necesito, ¿no es cierto?, el código 1, ¿a quién pertenece el código 1? O sea, ¿quién está siendo identificado con ese código 1? La fila B. Esta de aquí, ¿no es cierto?, este registro de aquí. Es decir, Ana, que tiene este número de teléfono celular y es de Quito, ¿no es cierto? ¿Entienden? Si yo digo, ¿quién es la persona que tiene el código 3? Entonces es Galo, que tiene este número de teléfono y es de Guayaquil. ¿Comprenden? ¿Eh? ¿Comprenden la idea? Entonces nosotros vamos a tener que de alguna manera generar esta forma de almacenar la información, ¿no es cierto? Y para luego poder recuperar, ¿no es cierto? Entonces yo tengo, fíjense, en una lista de elementos, una lista de elementos, ¿no es cierto? Que están, en este caso están por filas y columnas, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan cómo ustedes generaban una variable? ¿Y qué es lo que sucedía con la variable cuando ustedes aplastaban y daban clic y se ajustaba al topo cuando ustedes aplastaban el topo, ¿qué hacía esa variable? Contaba. Aumentado. Aumentaba, ¿no es cierto? ¿Ya? Se acumulaba. Con esa misma lógica nosotros vamos a trabajar para ir generando esto de aquí. ¿Sí? Entonces, vamos acá al programa app Inventor. ¿Sí? Les voy a compartir nuevamente el app Profe, ya Inventor. le hice, pero ahora no sé cómo moverle a un lado porque ya, o sea, no sé cómo ponerle al lado derecho un botón. Y Sí ya, le seleccionaste disposición. En este sí, ya caso, está, los miren, de abajo son ya, horizontales, ¿no? sí, ya le puse, pero me falta el botón a la derecha. Estoy en la segunda pantalla. Sí, tienes que ponerle, a ver, te comparto ahorita cómo voy a hacer esto. Tienes que hacerle disposición horizontal, que sería la de abajo, y tienes que dentro de disposición horizontal, a ver, ajustar, ¿no es cierto?, al contenedor y ajustar al contenedor y fondo ninguno, ¿sí? Y de ahí tienes que poner los dos botones y para separar un poquito, ¿no es cierto?, esta disposición, he puesto solo 5%. Ah, o sea, ya entendí, pero espera un momento, Ya, voy a intentar. bien.
Gracias. Entonces vamos a programar aquí lo que necesitamos. Vamos a seleccionar, ¿no es cierto? Vámonos a los bloques. Entonces vamos a la pantalla de bloques. ¿Sí? Vamos a la pantalla de bloques. ¿Ya? Entonces aquí, recuerden, ya teníamos programado el botón hacia atrás, ¿no es cierto? Que dábamos clic y cerraba la pantalla. Ahora vamos a programar el botón guardar, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, cuando el usuario, ¿no es cierto?, dé clic en guardar, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos hacer? Necesitamos guardar en la base de datos, ¿no es cierto? Pero todavía no hemos puesto la base de datos, así que vamos a poner la base de datos. Entonces, ¿dónde se pone la base de datos? Vamos al diseñador. Y vamos a buscar, ¿no es cierto?, en los elementos, esto que dice almacenamiento. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros vamos a trabajar con una base de datos que se va a ejecutar dentro del propio celular, que se llama el TinyBD. Entonces, vamos a arrastrarle a cualquier lado de la pantalla y en realidad este TinyDB no es un control visual, sino que se va a poner acá, donde dice componentes no visibles. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, este TinyDB también va a aparecerles acá. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, y por otro lado vamos a poner las notificaciones. Veamos dónde están las notificaciones. Notificaciones. A ver, ¿dónde estamos? En interfaz, notificador. ¿Sí? Vamos a arrastrar también un notificador. Vamos a arrastrar y este también es un elemento no... ¿En cuál ¿Dónde estaba el pestaña TinyBD? notificador, profe? ¿Perdón? ¿En qué pestaña, en qué elemento le escogemos notificador? En interfaz de usuario. Gracias. Ya. Y el siguiente elemento, además de estos tres campos, nosotros vamos a guardar una información, ¿sí?, desde la hora, ¿sí? Pero yo no quiero que el usuario seleccione la hora, ni ingrese la hora. Yo quiero que automáticamente tome la hora del teléfono y se registre esa hora. Así que voy a trabajar con el reloj, ¿sí? Vamos a trabajar con el reloj y eso está en sensores. Aquí vamos a arrastrar el componente de reloj. Y entonces el reloj también va a aparecer acá. Vamos a arrastrar TinyBD que está en almacenamiento, notificador que está en interfaz de usuario y reloj que está en sensores. ¿Sí? Bien. ¿Tenemos ya todos estos componentes aquí? Sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a programar, como habíamos dicho, el botón guardar. Entonces, vamos a bloques y ya teníamos arrastrado, ¿no es cierto?, el proceso, perdón, el control del clic, ¿no es cierto?, del botón guardar. ¿Sí? Es decir, seleccionamos del botón guardar, seleccionamos el evento, ¿no es cierto?, clic. ¿Sí? Bien, ¿qué quiero hacer? Debería guardar la información, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa si yo aplasto guardar y el usuario no ha digitado nada? Se va a guardar vacío todo, ¿no es cierto? Se va a guardar espacios en blanco. Y eso no me interesa que se guarde cosas en blanco, ¿no es cierto? Tiene que hacer una validación. Exacto, ¿no es cierto? Vamos a hacer una verificación o una validación, como dice el compañero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a nosotros, ¿no es cierto? Vamos a arrastrar un if. Entonces, el if es un condicional, ¿no es cierto? El sí, ¿ya? Entonces, vamos a hacer aquí el condicional, el sí, ¿ya? Vamos a arrastrar el sí. Entonces, ¿qué queremos verificar? Que no esté vacío, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tendríamos que verificar? Sí, los campos están llenos. ¿No es cierto? Entonces, debemos hacer una verificación, ¿no es cierto? ¿Sí? Si los campos están
llenos, ¿no es cierto? Entonces sería si los campos, ¿cómo se llaman? TXT nombre, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso sería TXT nombre, ¿con qué propiedad? La texto, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo puedo hacer es buscar, ¿no es cierto?, el texto, ¿sí? O si no encuentro, yo puedo seleccionar cualquiera que tenga propiedades. Por ejemplo, una propiedad es el color, o el habilitado, o el tamaño de la letra. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo arrastrar esto, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero yo tengo que comprobar, ¿no es cierto? Yo quiero decir sí, ¿no es cierto? Si está vacío, ¿no es cierto? Entonces yo voy a buscar dónde está. Si está vacío, entonces sí, ¿no es cierto? Está vacío el nombre, pero yo quiero no el habilitado, sino que ¿qué quiero sacar? El texto, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces yo puedo poner esto de aquí. ¿Sí? Ahora bien, ¿solo será de verificar el texto del No, nombre? también hay que guardar. ¿Qué dicen? ¿Solo tengo que verificar el nombre o tengo que No, verificar los los otros otros. campos? También el Claro. teléfono y la ciudad. El teléfono y la ciudad, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito? Yo necesito que se cumplan, ¿no es cierto? Tres condiciones. El nombre, ¿no es cierto? El teléfono y la ciudad. Por lo tanto, eso es una lógica, ¿no es cierto? Es una Se sentencia ve, lógica. profe, se ve unas partes negras, la pantalla de usted. ¿En qué parte ven esa? Parte de arriba. En la parte de arriba está una T. Estará, a ver, déjenme. Déjenme ver qué es lo que está. Alguna pantalla es que se les ve negro. ¿Se ocultó ahí tal vez? Déjenme. Ahí no le vemos su pantalla. Solo estamos escuchando que habla. No se ve la pantalla. Coge. La verdad es que está comprometida. A ver, déjenme ver aquí. ¿Sigue viéndose la parte negra? Ahorita ya se ve su pantalla. ¿Pero ven con la parte negra también o ya no? Sí, pero ya no tapa. No, Sí, profe. ¿Me confirman si ya está todo bien? Si pueden ver. O sea, sí se ve, pero no tapa nada de bloques ni nada. Ok, ¿qué estará causando eso? Porque Gracias, los días que ahorita tenemos se ahí. ve ya se ve el entorno de trabajo, ya está normal. ¿sí? Bien, entonces yo le estaba comentando que necesitamos realizar, ¿no es cierto?, una comprobación lógica, porque debe ser si el texto, ¿no es cierto?, o, ¿no es cierto?, cómo es, el texto, el nombre, ¿no es cierto?, o, ¿no es cierto?, la ciudad o el teléfono, necesitamos entonces ir construyendo esta lógica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a comprobar? Entonces, yo voy a comprobar primero el nombre. Entonces, voy a hacer la comprobación solo del nombre. ¿Sí? Entonces, si el nombre está vacío, ¿Puede repetir esa parte, profe, el botón que recién le insertó? ya. Entonces, ahorita lo que yo inserté es el bloque lógico, seleccioné lógico y seleccioné cualquiera de estos. Como yo puedo cambiar, entonces yo arrastré, en realidad arrastré ahorita este i, pero ya les voy a explicar cuál es el i y cuál es el o. ¿Sí? Entonces, la lógica me quiere decir, yo quiero comprobar, ¿no es cierto? Puede estar el uno o el otro, que sería el teléfono o el nombre o ¿cómo es? O la ciudad en vacío, ¿no es cierto? ¿Sí?
Entonces yo tengo que ir comprobando que ninguno esté vacío. Por lo tanto, si uno de esos está vacío, no le voy a dejar pasar. ¿Sí? Si tienen que estar llenos los tres. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Si está vacío, ¿no es cierto? Si está vacío el nombre, o está vacío, ¿sí? O está vacío el teléfono, entonces voy a duplicar esta parte, voy a seleccionar está vacío, duplicar, y en vez del nombre, ¿qué quiero? La ciudad, ¿sí? Entonces, pero también necesito el teléfono y la ciudad, así que voy a duplicar este también, ¿sí? Entonces voy a cambiar la ciudad y el teléfono, ¿sí? Entonces aquí, ¿no es cierto? Yo necesito hacer otra lógica mismo, entonces voy a hacer lógica y voy a arrastrar otra vez este O, y voy a ponerle aquí dentro. Entonces sería de esta manera, ¿sí? Si el nombre está vacío o la ciudad está vacío o el teléfono está vacío, entonces yo le voy a sacar un mensaje, ¿no es cierto? ¿Sí? Voy a sacar un mensaje diciendo que falta llenar algún dato. ¿Me comprendieron esa parte? Estoy haciendo una verificación. Más. Estoy diciendo, si está vacío la caja de texto del nombre, o si está vacía la caja del texto de la ciudad, o si está vacía la caja del texto del teléfono, voy a notificarle, ¿no es cierto?, al usuario de que algo no ha llenado. ¿Comprenden? Eso es lo que estamos Ay, diciendo en esta lógica de aquí. Repita desde el principio porque está muy largo. Ya, a ver. Entonces, cuando aplasten en el botón, ¿no es cierto?, en la ventana, lo que yo tengo que comprobar es que el usuario, ¿no es cierto?, haya ingresado información aquí. Si el usuario no ingresó ninguna o se olvidó una, entonces yo tengo que verificar y informar al usuario. Para eso hicimos esta comprobación de aquí. Entonces estamos diciendo, sí, y necesito arrastrar eh, una verificación lógica, ¿sí? Por eso es la verdecita, porque es una verificación lógica. Entonces, la verificación lógica lo que estoy haciendo es verificando que si está vacío el campo de texto nombre, o si está vacío el campo de texto ciudad, o si está vacío, ¿no es cierto?, el campo de texto del teléfono, entonces yo debo informar al usuario. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Con mi notificador, ¿sí?, yo le voy a sacar, ¿no es cierto?, un mensaje al usuario de que tiene que poner algo, ¿sí?, de que le faltó llenar algo. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? Uno que diga mostrar alerta, ¿sí? Pues voy a poner mire, llamar al notificador. Entonces, si se cumple que está vacío algo, voy a llamar al notificador, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero que aparezca en el notificador? Un texto. Disculpe, ¿de dónde había sacado el notificador? Es que esa parte no estaba. Disculpe. El notificador está en En interfaz de usuario. la interfaz de usuario, tienes que arrastrarlo a la pantalla de acá. Entonces tienes que arrastrar una base de datos, un notificador y un reloj. El reloj está en sensores, la base de datos en almacenamiento y el notificador está en interfaz de usuario. ¿Sí? Bien, regresemos a los bloques. Les sigo explicando. Entonces tenemos esto que dice llamar al notificador, mostrar alerta. Entonces yo quiero sacar un mensaje. Entonces voy a poner un mensaje, ¿no es cierto?, para que notifique al usuario. Entonces, ¿qué mensaje le va a notificar? Revise que todos los campos se ingresaron. ¿Sí? Con un texto. No sé si está claro hasta aquí la lógica esta que hicimos. Estamos comprobando nada más que el usuario no deje en blanco los espacios ahí para llenar. ¿Sí? ¿Dónde está el reloj? Disculpen. En sensores. Sensores.
Bien. Hasta aquí. Primero va al final va el reloj, primero va y la base de datos. En almacenamiento, no importa el orden en el que salga. Lo que debes tener es la base de datos TinyDB, el notificador que está en interfaz y el reloj que está en sensores. Ya. ¿Sí? Bien. ¿Hasta aquí está comprendido esta parte? Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle clic en esta pantallita, ¿sí? En este iconito que es de la ruedita, ¿sí? Entonces, si están llenos todos los campos, significa si no. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner esto acá. ¿Sí me vieron? ¿Están observando lo que estoy haciendo? Sí. Sí. Voy a soltar, ¿sí? Seleccioné este si no y solté en el lado derecho. Entonces tiene que decirle sí, si no. Si ustedes se fijaron, se puso acá, ¿no es cierto? El si no. Fíjense, apareció este si no. Entonces eso quiere decir que si sucede esto, quiero que salga la alerta. Si no, tengo que guardar en la base de datos. ¿Sí? Es caso contrario. Es el caso contrario, exactamente. ¿Sí? Bien, entonces lo que yo voy a hacer primero es incrementar la variable para que me vaya diciendo 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se generaban las variables? ¿Quién se acuerda? Nos íbamos a variables, ¿no es cierto? Y vamos a inicializar una variable con el contador, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner una variable que se llame contador y va a estar con el número inicial de 0. ¿Sí? Bien, entonces yo quiero que cuando demos clic, ¿no es cierto? Primerito, el contador aumente en 1. ¿Cómo aumentaba el contador o una variable aumentaba en una unidad? ¿Quién se acuerda? Una operación matemática. Pasando un bloque de matemáticas y poniendo el contador más 1. Exacto. Bueno, el contador más el contador, ¿y eso en dónde le ponían? El bloque de matemáticas de suma. Ya, la parte matemática está muy bien, ¿no es cierto? Porque necesitamos sumar. Entonces buscamos sumar, sería este, ¿ya? Bien, pero nosotros necesitamos asignarle a la variable, ¿no es cierto? Entonces, la variable, ¿cómo se llama? Se llama contador, ¿no es cierto? Entonces quiero tomar. ¿Qué variable quieren tomar? El contador. Contador. La única que tenemos, el contador, ¿no es cierto? Y tenemos que sumarle más ¿cuánto? Más 1. Más 1, ¿no es cierto? Entonces, uno. más matemática, entonces, 1. Entonces aquí vamos a cambiarle a 1, ¿ya? Aquí ya tenemos la suma, pero esta suma, ¿en dónde tiene que ponerse? En el si no, En la base de datos. claro, en la base de datos. Antes de la base de datos, todavía no en la base de datos. ¿En dónde necesitamos almacenar para que ya se quede registrado esta variable con el 1 más? Poner en el contador de nuevo. Poner en el contador nuevamente, porque si no se va a quedar el contador siempre con 0, ¿no es cierto? Entonces, vamos a variable y vamos a poner en cambio, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a poner en el contador esta suma. Ahí sí, el contador también ya vale, ¿no es cierto? 1 adicional. ¿Comprendieron? Y esto vamos a poner en el sí, no. ¿No es cierto? Como primera sentencia. ¿Sí? Está claro, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo es esta variable que vale 0. Ahora, cuando vaya, ¿no es cierto? Y compruebe que todo está correcto, se va a ir al si no, al caso contrario. Por lo tanto, va a sumarse a esa variable que se llama contador 1 adicional. ¿Sí?
Profe, Bien. ¿puede hacer un favor? ¿Puede tomar una foto y enviar al WhatsApp? Eso Ya les para envío tener entonces guardado. una captura. Lo que no tengo abierto el WhatsApp. Bueno, les voy a, desde mi celular les voy a tomar, ¿ya? A ver. Ya. Entonces, los bloques tenemos así, ¿no es cierto? Ya les envié. Ok, entonces les sigo explicando. Como segunda sentencia, después de haber aumentado el contador, entonces vamos a guardar en la base de datos. Buenas tardes, Milicen. Vamos a guardar en la base de datos ahora el contador para que nos vaya diciendo cuántos elementos ya tenemos en la base de datos. Entonces vamos a seleccionar TinyDB. Buenas tardes con todos, compañeritos. Buenas tardes con todos, ya estamos avanzando. A ver, en el WhatsApp tenemos Buenas tardes, imagen, compañero. a ver si pueden igualarse. Buenas A ver. tardes, señora. Buenas tardes, compañeros y compañeras. A ver, vamos a seleccionar entonces acá, ¿no es cierto? A llamar TinyDB y vamos en este caso a guardar un valor. ¿Sí? Vamos a seleccionar el que dice guardar valor. ¿Sí? Bien. Entonces yo tengo que asociar, fíjense, la etiqueta y el valor. ¿Sí? Entonces la etiqueta vendría a ser como el título que yo le quiero dar, ¿no es cierto? A ese valor. Entonces, nos debemos acordar un nombre, ¿no es cierto? Para nosotros poder luego acordarnos y recuperar ese valor que queremos guardar, ¿sí? Entonces, en este caso, podríamos nosotros ponerle la etiqueta, un nombre como el total, ¿no es cierto? Total de contactos, ¿sí? Es decir, con este nombre yo me voy a recordar que tengo tantos contactos, ¿sí? En este caso, el número de contactos es el contador. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Tomar, ¿no es cierto?, la variable contador. ¿Sí? Es decir, el valor que tiene contador ahora en mi base de datos, en realidad se va a llamar total contactos. ¿Me comprenden? Sí. Sí, Es decir, es como crearme una celda que tenga un título, ¿no es cierto? Entonces, el título es la etiqueta y el valor de esa celda es el valor que yo le quiero poner, ¿sí? Entonces, como yo cada vez que guarde un elemento, entonces voy a ir contando. Primer elemento. Voy a guardar otro elemento, ese va a ser el segundo. Entonces, para llegar de 1 a 2, hago el incremento de la variable y luego ya reemplazo, ¿no es cierto? En total contactos ya no es 1, ahora es 2. Es el valor del contador. Luego será 3, luego 4, ¿sí? Entonces, de esa manera yo ya tengo solo almacenado en la base de datos el número de elementos, pero todavía no tengo almacenado en la base de datos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el teléfono? ¿Y cuál es la ciudad? Eso me falta. Entonces vamos a hacer algo parecido a lo que acabamos de hacer, ¿no es cierto? Entonces también quiero guardar adicional en la base de datos. Entonces voy a guardar también en la base de datos, quiero guardar un valor, ¿sí? No. ¿Ya? En este caso, yo quiero guardar, ¿sí? No de manera aislada, sino que yo quiero, como yo les expliqué en el Excel, ¿se acuerdan que toda la fila, ¿no es cierto?, representaba... Ya regresó, pero creo que es del internet del licenciado. Porque mi internet está bien. Ah, se fue un rato el Ya internet. regresó, pero creo que es del internet del licenciado. Porque mi internet está bien. A ver. Entonces, no sé si logran ver ahora mi pantalla, ¿está todo bien? Sí, se ve todo bien. Todo bien. Ya. Sí, estoy bien. Perfecto, entonces vamos a guardar los demás datos, les iba comentando. Entonces, verán, yo voy a asociar ahora el número, ¿sí? 1
con el nombre, el teléfono y la ciudad. Es decir, cuando yo diga quién es el 1, entonces va a ser Anita con su número de teléfono y es de Quito. Para lograr eso, yo voy a construir una lista, un registro, ¿sí? Entonces, los registros me permiten asociar varios valores hacia una etiqueta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir acá donde dice listas, ¿sí? Donde dice listas, y vamos aquí a construir una lista, ¿sí? Entonces, voy a construir una lista y esto le voy a poner acá donde dice valor a guardar, ¿sí? Valor a guardar. Entonces, en la etiqueta, yo quiero asociar la etiqueta, ¿no es cierto?, que se llama la variable contador, es decir, voy a duplicar este de aquí, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en la etiqueta 1, ¿sí? En la etiqueta 1 yo voy a guardar una lista de valores. En este caso son, ¿cuántos valores quería yo guardar? 3 más 1 del reloj. Entonces son 4. Así que voy a darle clic aquí y voy a hacer lo siguiente. Con esto tendría 3 elementos y otra vez repito, 4 elementos. ¿Sí? Profe, ¿puede repetir la parte del final? Se me cortó el internet. A ver, ¿cómo sacó esta parte de guardar valor? Entonces nos vamos a la base de datos, ¿sí? Buscamos la base de datos y este que dice, buscamos este que dice llamar TinyDB, guardar valor, etiqueta valor a guardar. Entonces, en la base de datos nosotros siempre vamos a guardar como que fueran títulos de las celdas y valores de las celdas. En este caso vamos a hacer lo siguiente. El total, ¿no es cierto? La celda se va a llamar total contactos y el valor que tiene la celda, entonces se va a llamar la cantidad de elementos que actualmente hemos guardado, es decir, el valor que tiene la variable contador. ¿Sí? Ahora, para explicarles la segunda parte, como yo quiero almacenar, ¿no es cierto?, 4 valores, yo quiero asociar esos valores a una clave. La clave se llama la etiqueta. En este caso, va a ser la misma que el contador, es decir, mi clave 1 va a tener el nombre Anita, el teléfono de Anita y la ciudad de Anita, más la hora en la que se registró. Por eso puse 4 de aquí. ¿Cómo saqué estos 4? Fui arrastrando acá. Los elementos fui arrastrando hasta que estén 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero cuardar? Primerito quiero guardar Ya me di cuenta. la hora del reloj, si quieren. ¿Ya? Puede ser en cualquier orden. No importa si ponemos el reloj primero o el texto de acá. ¿Ya? Bien, entonces, como queramos, ya vamos a poner primero el También hay nombre. cómo ponerle, puede ser la fecha en la que la guardamos, o sea, no solo la hora, sino la fecha también. Claro, hay distintas opciones ahí. Profe, una pregunta. ¿Se puede guardar todo esto en un archivo TXT o todo lo que está haciendo el programador? Para cuando, por ejemplo, por decir, se me borra algo y ya tengo guardado y quiero Sí, no volver a repetir todo. justamente esto de la base de datos reemplaza, es una mejora a los archivos. ¿Sí? Entonces, las bases de datos son la evolución de los archivos. Así que es mejor utilizar las bases de datos. ¿Sí? Porque tienen varias ventajas. Tienen esta parte de que yo puedo asociar, ¿no es cierto?, a estas etiquetas ciertos valores. En cambio, con los archivos, los algoritmos para trabajo con archivos son mucho más complicados, ¿sí? Porque yo tengo que construirme todo. Si yo quiero buscar, tengo que, perdón, tengo que desplazarme y de ahí sacar la información. En cambio, acá ya existen métodos que me ayudan a una manera más fácil, ¿no es cierto?, acceder a esos datos, a esa información. Entonces vamos a seguir trabajando con, ¿qué es lo que quieren guardar? Queremos guardar los textos, ¿no es cierto? Así que vamos a trabajar igual con el texto y una propiedad. Entonces, primero, quiero el nombre.
Perfecto, pero quiero el texto que está en el componente. Voy a duplicar, ¿no es cierto? Esto. ¿Y qué quiero? Luego quiero el teléfono. Voy a duplicar. Luego, ¿qué quiero hacer? Guardar la ciudad, ¿sí? Y finalmente quiero que tome, ¿no es cierto?, los datos del reloj, ¿sí? Pues voy a tomar el reloj y en este caso lo que voy a hacer es guardar, ¿qué? Quiero guardar el instante, ¿no es cierto? ¿Pero quieren la hora? No, no queremos la hora. Lo que queremos es el formato, ¿no es cierto? Quiero la duración. Entonces, quiero el formato de hora. Quiero de este reloj el instante, ¿no es cierto? Entonces quiero podría ser formato de fecha y hora, fíjense. Formato de fecha, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden poner cualquiera de estos bloques, ¿sí? Entonces, en este caso yo voy a tomar la hora, nada más, ¿ya? Entonces, voy a tomar la hora y en el instante, entonces ¿de dónde voy a sacar el instante? Del reloj mismo. Entonces, aquí voy a buscar esto que dice ahora, ¿sí? Ahora me va a traer este de aquí, ¿ya? Entonces, este de aquí me va a decir el instante de tiempo en el que se tomó. Le voy a poner aquí un poquito por acá para que no se me vaya. Ahí, ahí estaríamos entonces, ¿sí? ¿Sí observan esa parte del reloj? Entonces, lo que estoy haciendo es tomando la hora exacta del reloj del teléfono, en este caso, y estoy formateando, ¿no es cierto? Estoy poniendo el formato del reloj, ¿sí? Para que me salga, son las 15:48, ¿sí? Estamos. Entonces, hasta ahí hemos guardado ya la información, ¿no es cierto?, en la base de datos. Pero siempre es bueno informar al usuario qué es lo que ha sucedido, ¿sí? Por lo tanto, vamos a lanzar al notificador, ¿no es cierto? Entonces, el notificador también vamos a ponerle una alerta, ¿sí? Entonces, vamos a buscar esta alerta, ¿no es cierto?, del notificador para que nos diga que ya se almacenaron los datos. Entonces, vamos a buscar el texto. Voy a poner el texto. Entonces, aquí se guardaron, ¿no es cierto?, los datos, ¿sí? Correctamente. Profe, puede mostrar en el emulador a ver cómo sale. Ya, perfecto. ¿Ya todos tienen esto? Sí. Y Sí. puede Sí, ya. mandar todo el texto al WhatsApp. Todo este texto al WhatsApp porque a mí se me cortó y estoy trabajando. Voy a tomar una foto, ¿ya? De WhatsApp para que le puedan ustedes observar. Mientras ya le puedo mandar a ejecutar. ¿Y eso está vacío? ¿Le puso en nombre o puso una etiqueta? El está vacío es del texto. En el texto está el está vacío. ¿Sí? Es un bloque. ¿Ya? A ver, entonces voy a correr el emulador, conectar emulador, veamos. Déjenme verle si está transmitiendo información. Se ve negro, Luis. Ahora ya no se ve nada. Ahí ya se ve. Veamos hasta que se inicie, porque ahorita estaba el anterior. ¿Sí? Así de ciudad. Siempre se demora un poquito hasta traer la información del internet hacia el emulador, ¿no es cierto? Y a ver, entonces veamos. Como estábamos ejecutando esta pantalla, entonces, si todo hemos hecho bien, ¿no es cierto? Entonces, Ana, aquí un número de teléfono, y la ciudad vamos a ponerle Quito, ¿ya?
Profe, ¿y se puede limitar según los números de teléfono, que sean 10 números o 9 números, o la ciudad de tu... Sí, sí hay como irles validando, ¿no? Sí, sí hay como irles verificando también que solo sean ciertos textos o caracteres a los campos de texto, ¿sí? Bien, entonces cuando yo dé clic en guardar, lo único que va a salir es este, miren. Ese es el notificador. Se guardaron los datos, ¿sí? Tal vez lo que podríamos hacer y nos faltaría, ¿no es cierto?, es borrar nuevamente estos textos para que no se queden con la información anterior, ¿no es cierto? Claro. Ya. Entonces vamos a guardar. Vamos a borrar, ¿no es cierto?, esto y vamos a poner otro nombre, ¿sí? Pepe. ¿Sí? Y vamos a poner otros nombres, ¿ya? Entonces lo que estamos haciendo aquí es almacenando en realidad en la base de datos. ¿Sí? Para nosotros, obviamente, ahorita como no tenemos todavía la pantalla de recuperar de la base de datos, no podemos evidenciar, ¿no es cierto?, que eso esté efectivamente guardándose, ¿sí? Pero ya vamos a hacerlo enseguida, entonces, cuando les explico lo que está sucediendo, ¿no?, en la programación. La variable contador vale 0, ¿no es cierto? Cuando ustedes llenan los datos y aplastan guardar, ¿sí? Aplastan guardar, entonces primero verifica. Si, por ejemplo, ¿qué pasaría si nos olvidamos de poner el teléfono? ¿Sí? Si nos olvidamos de poner el teléfono, entonces nos va a salir el notificador que dice, revise que todos los campos se ingresaron con un texto. Si se fijaron, fue el que pusimos acá en el sí se cumplió esa sentencia verdadera, ¿no es cierto? Fue una verdad, ¿sí? Fue una verdad porque el texto es vacío, del nombre no es vacío, pero el texto, ¿no es cierto?, del teléfono sí está vacío, por lo tanto eso ya se convierte en una verdad, ¿no es cierto? Por lo tanto, como se convierte en una verdad, entonces nos informa esto que dice en el entonces. Entonces saque el notificador con el mensaje de texto. Eso es lo que sucedió. Y en la base de datos no va a suceder nada porque no se va a ejecutar la sentencia si no. En cambio, si yo lleno la información, ¿no es cierto?, se verifica, ¿está vacío el nombre? No está vacío. ¿Está vacío la ciudad? No está vacío. ¿Esta ciudad está vacío el teléfono? No está vacío, por lo tanto, se va a ir, ¿no es cierto? Eso es una falsedad, por lo tanto, se va a ir al si no. Por lo tanto, ¿qué dice cuando haga en si no? Vas a tomar el valor del contador, ¿cuánto vale? 0. Más 1, 1. Entonces ahora el contador vale 1. Entonces, total contactos vale ahora en la base de datos 1. ¿Y qué más vamos a hacer? Cuando en la base de datos se almacene con 1, yo voy a almacenar el nombre que escribiste en el campo de texto, el teléfono que escribiste en el campo de texto y la ciudad que escribiste en el campo de texto, más la hora de ese instante, ¿sí? Y eso se va a asociar con el 1, que es lo que yo les había mostrado en el Excel. Cuando yo les decía, ¿a quién pertenece el 1? Entonces pertenece al primer registro. ¿A quién pertenece el 2? Entonces se suma la variable, ¿no es cierto?, una unidad. Se aumenta, es decir, se va a reemplazar ahora. Total contactos en la base de datos ya no va a valer 1, va a valer ahora 2. Se actualiza esa celda. Profe, no se ve en su pantalla, creo. Están en el emulador, ¿no es cierto? Ah, está explicando, perdón. Sí. Entonces, cuando nosotros vemos el código, lo que le estaba explicando es lo que teníamos en el código. Entonces, se va a reemplazar el valor del contador, que ahora vale 2 en la base de datos, ¿no es cierto? Se va a reemplazar, antes tenía 1, ahora se va a reemplazar por el 2. Y va a asociar, cuando yo le diga el registro 2,
¿no es cierto? Va a hacer entonces, va a tomar el nombre, el teléfono y la ciudad, más la hora de ese instante, y eso se va a guardar en la base de datos. Y eso va a repetirse n veces cada vez que aplastemos el botón, ¿no es cierto? Cada vez que aplastemos el botón, entonces va a verificar. ¿Están vacíos los textos? Si no están vacíos, aumentamos una unidad al contador, actualizamos el valor de esa, ¿cómo es? Etiqueta en la base de datos con el nuevo valor del contador y asociamos esa clave, esa etiqueta, ¿no es cierto?, a un nombre, a un teléfono, a una ciudad y a un instante de la hora. ¿Sí? ¿Comprendido hasta ahí, jóvenes? Sí. Ahora vamos a hacer la lógica contraria, ¿no es cierto? Ya tenemos almacenado en la base de datos. Necesitamos recuperar de la base de datos. ¿Sí? Necesitamos recuperar de la base de datos. Entonces, ¿se acuerdan que en el screen 1, ¿no es cierto? Si nos vamos al diseñador, nosotros teníamos este que dice visualizar, ¿no es cierto? Este botón que se llama BTN ver, le hemos puesto. Y tiene la imagen, ¿no es cierto?, de visualizar. Entonces, vamos a crearnos una tercera pantalla. Entonces, vamos a añadir una nueva ventana. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle a esta ventana. Aguante, le dicen, aguante. Luego la ventana, espérense un momentito. A ver, le espero un minuto ahí. ¿Le ponemos cualquier nombre o un nombre en específico? Le vamos a poner un nombre específico para todos manejar y seguir el hilo de esto, ¿ya? Entonces, esta se va a llamar, en cambio, antes teníamos ventana nueva, teníamos, ¿no es cierto? Ahora pongámosle ventana ver. ¿Sí? ¿Ventana qué? Ver. ¿Ya? Entonces hemos puesto el nombre, ¿no es cierto?, de la ventana a ventana ver le he puesto. ¿Sí? ¿Ya? Ok, entonces vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo antes. ¿Sí? Bien, vamos a poner una disposición, ¿no es cierto?, en la parte de arriba. ¿Sí? ¿No era primero el fondo? Vamos a poner la disposición en la parte de arriba. Bien. Vamos a bajarle el ancho, le vamos a poner total. ¿Sí? Ajustar al contenedor. A ver, Ya. A ver, ¿qué nos falta también? En la ventana nos falta poner el fondo, ¿no es cierto? Para que se maneje el mismo ¿el fondo. ancho en cuál está? En ventana ver estamos ahorita. Sí, pero el ancho en cuánto está. Total. Tiene que ponerse el ancho, ajustar al contenedor. Aguántame un momentito. Un momentito. Perfecto. A ver, entonces vamos a marcar el componente ventana ver y le vamos a poner el fondo, que nos olvidamos. ¿Sí? Pues vamos a poner el fondo. Aceptar, ¿no es cierto? Ya tenemos el fondo. ¿Sí? Para que se maneje el mismo formato. Vamos de aquí a poner, ¿no es cierto? Ya aplastamos disposición. Y en esta disposición el alto le vamos a bajar. Porque solo voy a poner aquí un texto. Le vamos a poner, qué sé yo, un 10%. Un 10%. ¿Ya? Y le voy a poner, ¿no es cierto?, ninguno, para que se visualice lo de atrás, ¿sí? El fondo. ¿Sí? Entonces, la disposición tiene las siguientes configuraciones. Color de fondo, ninguno. Alto, 10%. Ancho, ajustar al contenedor. ¿Sí? Bien, quiero que las cosas, ¿no es cierto?, que yo escriba se vayan al centro, así que vamos a poner centro y centro. ¿Sí? Y voy a poner en interfaz y voy a poner una etiqueta. Voy a arrastrar la etiqueta dentro del disposición. ¿Sí? La etiqueta dentro del disposición. ¿Sí? Le pongo vertical ventana en el centro.
para que se vean las cosas en el centro. Sí, acá en centro y centro. Y ahí De le la pongo, fondo aguánteme, ninguno. Fondo ninguno. Alto 10%. Y ancho aguánteme, contenedor. alto 10%. Sí, Aguánteme, dicen un momentito. perfecto. Bien, entonces el texto, ¿no es cierto? Que seleccionamos es una etiqueta y que le vamos a poner acá. ¿Sí? Entonces, acá lo que vamos a hacer es, como es, cambiar el texto, ¿no es cierto? Entonces vamos a buscar, marcar etiqueta y le vamos a cambiar. Entonces acá vamos a poner listado de contactos, ¿no es cierto? Listado de contactos. ¿Sí? Y le vamos a poner un poquito más grande porque está muy pequeño, ¿no es cierto? Vamos a ponerle un 20. Listo. Bien. Vamos a poner otra disposición debajo de este. ¿Sí? Vamos a poner una disposición debajo de este de aquí. Entonces, vamos a poner la disposición, ¿no es cierto? Vertical. Lo que se vayan poniendo debajo de otros. Entonces, este igual, ¿no? Esta disposición vamos a configurarle, ¿no es cierto? Quiero que aparezcan de la izquierda arriba, sí quiero que aparezca de izquierda y arriba. El color sí quiero cambiar. El alto le vamos a poner en porcentaje también, le voy a poner un 60%, ¿sí? Para que no vaya hasta el final, porque quiero al final poner un botón que diga atrás, ¿sí? Quiero que vaya 60% de la pantalla. Y el ancho que sí sea todo, ¿no es cierto? El ancho ajustar. Pues ya tenemos todo esto, ¿ya? Bien, entonces voy a arrastrar ahora dentro de esta segunda disposición una etiqueta. ¿Sí? Ok, esta etiqueta como es, le voy a borrar el texto. ¿Sí? Le voy a borrar el texto para que no aparezca nada. ¿Sí? Voy a borrar el texto para que no aparezca nada, pero le voy a cambiar el nombre a esta etiqueta. O sea, a esta etiqueta le voy a poner LBL de label. Le voy a poner contactos. Contactos. ¿Sí? Entonces, aquí en esta etiqueta que actualmente no tiene nada, ¿no es cierto? Ahí voy a ir yo agregando todos los contactos que están en la base de datos. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que también arrastrar la base de datos y la base de datos estaba en almacenamiento. La aplicación va a manejar siempre una sola base de datos a pesar de que yo arrastre en los distintos formularios, ¿no es cierto? En las distintas ventanas, si yo arrastro el mismo TinyDB, siempre va a ser la misma base de datos. ¿Sí? La base de datos que ya tenemos almacenado en nuestro teléfono. ¿Sí? Y entonces lo que yo le voy a decir es, ahora recupéreme la información que yo tengo registrada en la base de datos, pero con este código, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces recupéreme el código 1 o el código 2 o el código 3 o recupéreme todos los códigos que usted tiene. ¿Sí? Bien, entonces vamos a arrastrar otra disposición para acá, ¿no es cierto? Para regresarnos a la pantalla principal. Entonces vamos a la disposición, que en este caso le voy a poner horizontal. ¿Sí? Le voy a poner que el alto se ajuste al contenedor y que el ancho también se ajuste al contenedor. ¿Sí?
¿Y qué es lo que voy a hacer? ¿No es cierto? Voy a ponerle el color de fondo, ninguno, ¿sí? Y voy a arrastrar un botón. ¿Sí? Y este botón también quiero que salga en el centro, así que lo que voy a hacer, ¿no es cierto?, es al centro y aquí también al centro. ¿Sí? Y voy a hacer lo que hice ayer. Vamos a marcar el botón, vamos a quitarle, ¿no es cierto?, el texto. Y vamos a ponerle la imagen, que era la imagen atrás. ¿Ya? Aguanta, dicen, déjame cargar las imágenes y el resto. Papi. Listo. Sigan, Deme un tiempito, espérame un ratito. sigan hasta ahí. A ver, entonces teníamos lo siguiente, ¿no es cierto? Una nueva ventana que se llama ventana ver. Luego arrastramos la disposición, que es la parte de arriba, que tiene una etiqueta. A esa etiqueta lo único que le cambiamos, ¿no es cierto?, fue el texto, ¿sí? Y le cambiamos el tamaño, ¿sí?, para que se vea más grandecito. Luego arrastramos otra disposición vertical en este caso, y dentro también pusimos otra etiqueta, pero a esa etiqueta, ¿no es cierto?, le borramos el texto, le dejamos sin texto, y le cambiamos aquí el nombre, ¿sí? Le pusimos LBL Contactos, ¿sí? Ahora bien, para la parte de abajo poner el botón, arrastramos otra disposición horizontal y le pusimos la configuración, ¿no es cierto?, que esté al centro, en la horizontal y vertical, color de fondo ninguno. Alto le pusimos que se ajuste al contenedor y ancho que se ajuste también al contenedor. ¿Okay? Y la imagen, ¿no es cierto?, dentro de esta disposición arrastramos un botón. Cambiamos la etiqueta del texto, borramos y pusimos la imagen del botón. Ese es el resumen de esta pantalla. ¿Comprendido, jóvenes, hasta ahí? Sí. Perfecto. Entonces vamos a la programación. Profe, la disposición horizontal 2, ¿cuál es la medida que le puse? Completo. Completo, ajustar al alto y completo el ancho. Ajustar al contenedor. Y el que está arribita también lo mismo. Este de acá es 60 de alto. 60 de alto y el ancho sí hacia el contenedor. Ahí, gracias. Y este de acá es 10 de alto y ajustar el ancho. ¿Ya? Perfecto, a ver. Entonces vamos ahora sí a recuperar de la base de datos. Ahora, la recuperación de la base de datos la vamos a hacer de manera automática. Cuando salga la pantalla ya quiero que se cargue el listado de contactos. ¿Sí? En este caso, entonces vamos a buscar, ¿no es cierto?, la pantalla, vamos a los bloques, y lo que vamos a hacer es en la ventana ver. ¿Sí? Entonces, cuando la ventana se cargue, es decir, se inicialice, ¿sí?, este que dice ventana ver inicializar, yo ya quiero que ahí se vayan cargando la información. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuántos contactos tendremos en la base de datos? Las mismas que haya podido acumular el contador o la base de datos. Exacto, ¿no es cierto? Teníamos ese contador que iba grabándose en la base de datos, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros, ¿no es cierto?, podríamos, a ver, tener n, ¿no es cierto?, registros, la n cantidad de veces que se haya aplastado el botón guardar, ¿no es cierto? A ver, entonces, yo quiero recuperar el total de registros. ¿Sí? A ver, entonces, ¿cómo recuperamos la cantidad de registros?
¿Qué me dice? Llamar a la base de datos. De ley debemos llamar a la base de datos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, podemos poner, ¿no es cierto?, una variable. ¿Sí? Entonces, vamos a poner una variable. ¿Sí? Una variable. Entonces, esta se va a llamar cantidad. Llamémosle cantidad. Inicialmente va a valer 0. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces, en cantidad yo quiero poner lo que salga en la base de datos, ¿no es cierto? Entonces, voy a poner, ¿no es cierto?, en cantidad lo que tenga almacenado en la base de datos, la cantidad de elementos. Entonces, ¿dónde está la base de datos? Acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiero yo? Quiero obtener un valor, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ese valor que quiero obtener, ¿se acuerdan? ¿Cuál era? ¿Con Yo qué tengo valor? una pregunta. ¿Cómo Sí, le bajo ¿con qué para valor? poner el botón atrás? No se me baja esa cosa. A ver, en el diseñador use una disposición, ¿sí?, horizontal, y dentro está el botón. Use al centro, sin fondo, y que se ajuste al contenedor. Las dos cosas. Las dos cosas, ajustado al contenedor. A ver, ¿se acuerdan? ¿Con qué nombre de etiqueta guardábamos la cantidad de elementos en la base de datos? Total contactos. Total contactos. Entonces, ese nombre es el que queremos ahora recuperar, ¿sí? Entonces, pero ¿en dónde queremos recuperar? En la ventana ver ahora, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, yo quiero, ¿no es cierto?, recuperar, ¿sí? Voy a pasarle acá la etiqueta tal como lo escribí, ¿no? Tiene que ser total contactos, ¿no es cierto? A ver qué pasó. Ya. Total contactos. ¿Sí? Entonces, recuerde, tiene que ser el mismo nombre que ustedes almacenaron en la otra ventana. Tiene que ser el mismo. ¿Sí? Y el valor, en el caso de que no exista, quiero que me ponga un 0. Perdón, matemática. Un 0, ¿no es cierto? Creo que no estoy arrastrando. Voy a ponerle con todo aquí la etiqueta total contactos. ¿Ya? Y el valor que quiero en el caso de que no exista esa etiqueta es que se ponga un valor de 0 por defecto. ¿Sí? Ya. Le borré, ¿no? Le borré lo que tenía antes y le arrastré el texto y le puse nuevamente total contactos. Algún error ahí me dio al haber subido nada más ¿cómo es? El control. ¿Sí? Ese bloquecito yo le copié, entonces bórrele mejor y créele en uno nuevo. ¿Sí? Bien, entonces con eso ya recuperamos la cantidad de contactos. ¿Sí? Ahora, yo necesito, ¿no es cierto?, que se vayan desplegando todos los contactos, ¿sí?, en ese label que yo puse. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo el programa sabe cuántos elementos tiene que recuperar y mostrarme en esa caja de label?
de alguna manera es un proceso de repetición. Y yo tengo que ir, ¿no es cierto? Según la cantidad de elementos que estén en la base de datos, yo tengo que ir recuperando el registro 1, el registro 2, el registro 3, hasta la cantidad de elementos, ¿no es cierto?, que exista en la base de datos. ¿Sí? Por lo tanto, eso es un proceso repetitivo. ¿Sí? Y entonces, eso es un proceso de control. ¿Sí? Entonces, los procesos de control van a ser de esta manera. Nos dice, por cada elemento, desde 1 hasta la cantidad de elementos que yo le diga, en incrementos de, haga estas cosas. Entonces, este es el que me va a servir porque tengo que repetir por varias veces. ¿Sí? Entonces, una vez que ya puse, ¿no es cierto?, en la variable cantidad, ¿sí?, lo que saqué de la base de datos del total contactos, ¿para qué me servirá esa variable cantidad en este proceso? Para cada elemento de 1 hasta la cantidad de elementos que vaya aumentando a 1. Para que se Entonces, obtenga, en plan, con lo del contador, ibas sumando uno y con eso obteniendo cada dato. Y como es una exactamente, ¿no repetición, es cierto? Entonces, ¿cuántas veces tendría yo que repetir? 5 veces. 5 veces. O sea, yo almacené 5 contactos. Ay, no, perdón. Me confundí. No almacenamos siempre 5 contactos. ¿Cuántos contactos tenemos almacenados? El mismo número de veces que el contador tiene. La cantidad, ¿no es cierto? Esta variable cantidad es la que me va a informar cuántos contactos tengo. ¿Sí? ¿Comprendieron, jóvenes? Sí. Sí. Entonces, en vez de 5, yo tengo que decirle tomar cantidad, ¿no es cierto? Entonces, variables, tomar. Este 5 le voy a sacar. Y aquí tengo que decirle ¿Y tomar cómo cantidad. ya puso los contactos? O Es que sea, cada vez creo que nosotros aplastamos y vamos incrementando 1, 1, 1, 1. Entonces, alguien pudo haber hecho 100, alguien pudo haber hecho 2, alguien pudo haber dado 1, alguien pudo haber dado 0. ¿No es cierto? Entonces, esta variable cantidad va a sacar cuántas veces se guardó en la base de datos. Por lo tanto, me va a informar cuántos contactos son. ¿Sí? Y entonces yo voy a repetir, ¿no es cierto?, las n veces para poder ir sacando de uno en uno esos registros. ¿Sí? Por eso es que el incremento va también de uno en uno. Entonces voy a repetir, si ustedes dieron 5 veces en guardar, va a ir desde 1 hasta cantidad. ¿Y cuánto tiene cantidad? 5. Si alguien dio 8 veces en guardar, pues se guardaron 8 registros. Por lo tanto, va a haber en la base de datos, en esta variable total contactos, 8. Y eso es lo que ponemos nosotros aquí en esta nueva variable que se llama cantidad. Y vamos a repetir 8 veces. ¿Qué vamos a repetir 8 veces? Lo que nosotros pongamos en este proceso que dice ejecutar. ¿Sí? Entonces, vamos al ejecutar. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero poner en la etiqueta, es decir, en la ventana, ¿no es cierto?, en este de contactos, en esta etiqueta, en el texto, es decir, voy a tomar uno que tenga cualquier propiedad y le voy a cambiar, ¿no es cierto?, ejecutar. Entonces aquí tengo que, primero, quiero poner en la etiqueta, ¿no es cierto? Entonces me falta aquí, en la etiqueta, quiero poner, ¿no es cierto? Quiero poner en el texto. ¿Sí? Me falta el poner. Ya. Entonces este tranquilamente ya no me ayudaría. Poner en la etiqueta contactos, también el label contactos, en la propiedad texto, quiero poner ¿qué? Quiero que se vaya uniendo la información que está en la base de datos. Pero si yo pongo lo que está en la base de datos, me va a salir como una cadena seguida. Entonces yo quiero darle un formato. Yo quiero que primero me salga el nombre, luego abajo me salga, qué sé yo,
el teléfono, luego abajo que me salga el, qué sé yo, ¿cómo es? La ciudad, y luego abajo que me salga, qué sé yo, la hora, por ejemplo. ¿Sí? En este caso, vamos a hacerle entonces lo siguiente. Entonces, yo quiero unir, ¿no es cierto? Primero voy a unir textos, porque van a ser diferentes textos los que voy a unir, ¿ya? Como yo les dije que voy a ir uniendo diferentes partes, entonces vamos a ponerle más, ¿no es cierto? Vamos a ponerle, ¿cuánto necesitamos? Como unir, ¿ya? Entonces vamos a arrastrar tres de estos, ¿sí? Vamos a ir uniendo, ya. Entonces yo voy a unir, ¿no es cierto? Lo que tenga actualmente más lo que me falta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La etiqueta le voy a arrastrar nuevamente. Entonces voy a tomar lo que está en la etiqueta, ¿no es cierto? Entonces sería etiqueta.text. Me sirve. Contactos.text. ¿Quiero unir con qué? Con lo que esté en la base de datos. Entonces, como nosotros aplicamos la lista, ¿no es cierto? Ahora, de esa lista, ¿se acuerdan que teníamos asociados al ID, que era la variable, ¿no es cierto? Que era el contador que teníamos antes. Ahora yo quiero tomar el de la lista, ¿sí? Seleccionar el elemento de la lista, ¿dónde está? Con índice, ¿sí? Entonces, seleccionar el elemento de la lista con un índice. Entonces voy a poner esto acá, ¿sí? ¿Cuál va a ser el índice que quiero tomar? El índice que quiero tomar va a estar dado de la siguiente forma. El nombre, ¿se acuerdan de la organización del Excel? Entonces, el nombre va a corresponder con el número 1. El teléfono va a corresponder al número 2, a la columna número 2. Y la ciudad va a corresponder a la columna 3, ¿sí? Así que lo que voy a hacer es tomar de la base de datos. Entonces, el elemento le voy a tomar de la base de datos. Así que tinyDB, obtener valor, ¿sí? Obtener valor. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Te le voy a no tener el problema que iba antes. La etiqueta que yo quiero sacar, ¿no es cierto? Es la que está asociada a esta variable de aquí, ¿sí? A este número. Entonces, porque aquí número va a tomar 1 la primera vez, 2, 3, 4, hasta la cantidad de números que yo le haya expuesto aquí. En este caso le pusimos la cantidad. Entonces, si guardamos 5, cantidad va a ir hasta 5. Pero la variable va a ir tomando la primera vez 1 y va a ejecutar esto. Luego viene e incrementa en 1. Entonces ya tenemos 2. 2 vale número, entonces va a ejecutar esto otra vez. Luego 3. Y así sucesivamente. Va a ser un bucle de repetición. Entonces cada vez va a ir bajando a la siguiente línea, ¿no es cierto? Como del Excel. ¿Sí? Entonces acá yo tengo que tomar la etiqueta número. Entonces tomar etiqueta número. ¿Sí? Si no existe un valor, le voy a poner el mismo 0 que tenemos por acá. ¿Sí? Duplicar. Entonces vamos a arrastrar este 0 acá. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero acá, ¿no es cierto?, que me dé un salto de línea. ¿Sí? Entonces voy a poner un texto y voy a dar un salto de línea. Entonces, para los quienes alguna vez ya vieron programación, el salto de línea es el \n. ¿Sí? Y el \n, ¿no es cierto? Podemos cambiar el idioma. ¿Sí? \n. ¿Sí? Eso significa un salto de línea, es decir, para que no nos dé seguido, nos va a dar un espacio, un enter en otras palabras, y esto va a suceder n veces. Ahora, ¿qué quiero? Aquí el índice me falta, ¿no es cierto? El índice ya les había dicho que
es el 1 corresponde a la columna del nombre. Entonces aquí yo quiero sacar el nombre. ¿Sí? Ahora, quiero hacer esto varias veces, así que voy a poner más de estos. ¿Sí? Voy a poner unos 2, 3 y 4. Disculpe, ¿cómo ve el \n? Y Al 92. al 92, o si no en tu teclado tienes que ir, debe estar tal vez, depende del teclado, a veces está en el 1, la tecla 1 antes del 1 también a veces está por ahí. ¿Sí? Puro más rápido vas, buscas en Google, copias y lo pegas y es más También. fácil. O si alguien le pega el WhatsApp y le copia y pega. Ya. Alt 92 también te va a funcionar. Perfecto. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a duplicar esto. ¿Sí? Este de aquí vamos a duplicar y vamos a pegarle acá. ¿Sí? Pero ahora yo quiero tomar, ¿no es cierto?, el índice, ya no el nombre, porque si no me va a salir nombre, enter, el nombre otra vez. Yo quiero luego el teléfono. Entonces voy a poner 2 acá. Entonces voy a duplicar también el enter. ¿Sí? Y voy a duplicar también otra vez este de acá. ¿Sí? Entonces acá ya no quiero el teléfono, sino que quiero ¿cómo es? El índice 3 que vendría a ser la ciudad. Voy a duplicar, ¿no es cierto? Este de acá, enter. Y me faltaría poner la hora, ¿no es cierto? Recuerden que también guardamos la hora, ese sería el 4. Entonces, me faltaría, ¿no es cierto? Para la hora y para que salga diferente, en diferentes líneas, los diferentes contactos. ¿Ok? Entonces, estaríamos ahí. Vamos a duplicar. Entonces, acá nos faltaría, ¿no es cierto?, el 4, que es la hora, y este con el backslash. ¿Sí? Y con eso hemos terminado de recuperar la información. Les voy a poner un poquito más abajo esto. Ahí. Ya les paso la foto. Me puede mandar todo lo que está haciendo al WhatsApp porque se me cortó. Entonces me está cortando el internet. Y ahí les tomo la foto. ¿Ya? Y no A lo puedo ver. seguir. Ahí estaríamos entonces. ¿Sí? Entonces aquí lo que estamos, como resumen, exponiendo, ¿no es cierto?, es la parte de un bucle de repetición. Lo que hemos aprendido en realidad es hacer un bucle de repetición que va a ir haciendo por cada interacción, es decir, de uno en uno va a ejecutar. Número vale 1, hace todo este proceso. Ahora se incrementa, ¿no es cierto? Vale 2. ¿Sí? 2 es menor a, en este caso, la cantidad de elementos, sí. Entonces, ejecuta otra vez todo esto, ¿sí? Y así va a ser hasta la cantidad de veces que ustedes tengan almacenado en la base de datos, en la etiqueta contactos. ¿Me puedes dejar ver el diseño, profe? Que no lo vi. Claro. Sí. El diseñador tenemos esto. Aquí está la forma, ¿no? Bien. Ese que dice contactos, ¿cómo le puso? ¿Cómo? Ese que dice contactos, ¿cuál Es es? una etiqueta. Es una etiqueta. Arrastré la etiqueta dentro de la distribución horizontal y le cambié el texto. Ya. A ver, ¿qué nos faltaría, jóvenes? Hacerle funcionar el botón de Hacer el nota. botón, ¿cierto? En Screen 1 nos falta asociar este botón para que se abra la ventana ver, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces vamos a programar el botón. Vamos acá a los bloques. Vamos al botón que sería ver, ¿no es cierto? Cuando el botón ver se haga clic, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, cuando el botón ver se haga clic, ¿qué debemos hacer? Copiar, ¿no es cierto? Esto de acá, vamos a duplicar
Y en vez de que sea la ventana nuevos, tiene que ser la ventana ¿qué? La Ventana B. ventana ver, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Puede Ya, tomar una foto y enviar al WhatsApp, por favor? ya les tomo esa foto. Vamos a hacer la siguiente de una vez porque ya se acaba el tiempo, ¿no es cierto? Botón borrar. Lo mismo. Vamos a hacer, cuando haga clic en botón borrar, ¿qué debería borrarse? Todos los contactos de la base de datos, ¿cierto? Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver la base de datos, ¿no es cierto? En el screen 1 tenemos la base de datos, no creo que arrastramos, ¿no es cierto? En el screen 1 la base de datos. Así que vamos al diseñador, ¿sí? Y fíjense, no está con la base de datos, así que vamos a arrastrar la base de datos. El almacenamiento, TinyDB, a cualquier parte, y ahora ya tenemos la base de datos también en la pantalla 1, ¿sí? Error en ejecutar, dice. Sí, algún bug está por ahí. A ver, entonces, vamos de acá a bloques. Entonces, como ya tenemos la base de datos, ¿no es cierto? Entonces vamos a seleccionar la base de datos y vamos a seleccionar este que dice limpiar todo. Limpiar todo. ¿Sí? Ya les paso esta imagen. ¿Qué va a hacer el borrar? Va a limpiar toda la base de datos. Nos va a dejar en cero. ¿Sí? Cero contactos. Si teníamos almacenados, qué sé yo, 5 contactos, el borrar lo que va a hacer es borrarnos de absolutamente todo, empezar desde cero. ¿Sí? ¿Comprendido hasta ahí? Les voy a pasar el link del formulario, ¿sí? Para las personas que Ay, la todavía- persona nueva que se entró para sí, que me pueden por meta al favor WhatsApp. registrarse. ¿Sí? A ver, entonces voy a pasarles al chat el registro de hoy, ¿ya? Déjenme abrir el WhatsApp. Sí, pasa el WhatsApp. Ya les paso yo al WhatsApp, los que están, y los otros ya les mando al chat de aquí Le dicen, haga un favor, puede mandar la grabación de lo que hizo al WhatsApp, Sí, pero hoy día y no mañana, porque están mandando a la madrugada. lo que pasa es que, como te digo, no soy el administrador, entonces eso lo hace el administrador, el envío. Ah, ya, gracias. Ya, Pero ya con las fotos ya me guío entonces. ya. En el chat del WhatsApp ya les mandé el link del día de hoy, ¿sí? A las personas que todavía no tienen el acceso al chat, ya les voy a copiar, por favor, Ya les mando otro link para que se unan de nuevo. No cerrará para unirlos de Ya. una vez. A ver, entonces, vamos al chat. A ver, voy a abrir el WhatsApp para Sí, copiar. tiene razón. Faltaba del botón ver, faltaba programar el botón para volver a la pantalla principal. Ah, sí, nos falta el de la pantalla principal, ¿no es cierto? Sí, ya le pueden hacer, que es lo mismo que hicimos el día de ayer, ¿no es cierto? Era cerrar la pantalla nada más, ¿no es cierto? ¿Eh? Entonces sí, ya le vamos a programar. Voy a mandarles ahorita Aquí está el link, ya les mando el link del WhatsApp para los nuevos que se integraron ahorita. No cerrará, dicen, ya le mando. Aquí está. cerrar sesión. A ver, vamos de acá. A ver, WhatsApp web. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí están los nuevos para que se metan A ver, al grupo con este link de aquí. Ahí pueden preguntar todo lo que quieran, cualquier duda, pregunta, lo que quieran, pregunten ahí. y a ver, entonces, estamos acá, ¿no es cierto? A ver, no, esta no. Este es el chat. A ver, ¿dónde estás? Vamos a compartir.
En el chat de Zoom está el link que les mando para que se unan. Y, y compártenos y compártenos la asistencia nomás. Aquí está. Ahí está, ahí. A Ya voy ver, a llenar. aquí para todos. A ver, aquí les paso también el link para todos. ¿Sí? ¿Ya les llegó? Por favor, confírmenme. Sí, ya llegó. Ya está. Ya. Muchas El gracias. WhatsApp ya llegó. A ver, entonces vamos con la finalización de esto, ¿no es cierto? Que nos faltaría en la ventana ver, programar, ¿no es cierto? Internet creo que un problema tuvo. A ver, vamos a la ventana de ver, ¿sí? Y aquí nos faltaba programar el botón atrás, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces vamos a bloques. El botón atrás, que es este que no le hemos puesto nombre, entonces va a ser el botón 1. ¿Sí? Voy a ampliarle un poquito esta parte. Entonces, ¿qué quiero hacer? Que se cierre la Cerrar la pantalla, pantalla. ¿no es cierto? Entonces, cerrar pantalla. ¿Sí? Y eso sería ya todo. Entonces, para probar nuestra aplicación, para ver si está efectivamente funcionando, nos vamos a Screen 1, ¿no es cierto? Y ahora sí vamos a conectar con nuestro emulador. ¿Sí? Entonces, va a empezar ya a hacer si ya está conectándose, ya les comparto la pantalla del emulador. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Ya? Bien, ahí esperemos un ratito hasta que se pueda inicializar, ¿no es cierto?, la aplicación dentro del emulador y ya le vamos a ir probando. ¿Sí? Bien, ahí está pasando ya la información, ya parece que va a iniciar. Sí. Bien, ya iba a lanzarse ya la aplicación, ¿no es cierto? Bien, entonces, si nosotros aplastamos, ¿no es cierto?, visualizar, entonces, en ese caso, debería recuperar, ¿no es cierto?, recuerda esta pantalla, lo que va a hacer es recuperar de la base de datos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo aplasté anteriormente ya dos veces, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero todavía no teníamos la pantalla de visualizar. Pero eso ya se quedó guardado en la base de datos, fíjense. Y no se perdió la información, ¿sí? Fíjense le vamos a dar clic en atrás y lo que va a hacer es cerrar la pantalla, ¿no es cierto? ¿Sí? Cerrar la pantalla y ya me va a dejar agregar más datos, ¿no es cierto? ¿Sí? Vean, crear nuevo, entonces vamos nuevamente a ingresar nueva información. Ok, entonces si damos en guardar y me sale este mensaje, quiere decir que ya se almacenó en la base de datos. ¿Sí? Estamos. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo,
no sé, no guardo el nombre, ¿no es cierto? No pongo el nombre y pongo guardar, entonces no se debería guardar, ¿no es cierto? El que no tiene nombre, ¿sí? Entonces, así yo le aplaste, fíjense, me va a salir un mensaje, pero no se va a guardar en la base de datos. Entonces, como yo solo di 3 veces clic, pero solo uno funcionó correctamente, entonces solo deberíamos visualizar ahora uno adicional, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en la pantalla de ver nos debería salir uno, ¿no es cierto? Uno adicional, es decir, ahora deben aparecer 3. Nos damos en visualizar y ahí va a recuperar en cambio de la base de datos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué pasó? Está causando un conflicto, miren. Está causando un conflicto. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿no es cierto? Cada vez que inicializamos la pantalla, estamos creando una variable. ¿Sí? Ahí fue nuestro error. ¿Sí? Entonces, la variable se está poniendo siempre a 0. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? Por eso es que ahorita hubo un problema de que se borraron los datos anteriores. ¿Sí? Entonces, hemos hecho algo mal. ¿Sí? Tuvimos un error lógico ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, entonces vamos a corregir este error que involuntariamente cometimos. El error que cometimos fue esta, ¿ya están viendo mi pantalla del App Inventor? El error que cometimos fue que esta variable global, ¿sí? Nosotros le estamos poniendo, cada vez que se abre la pantalla, estamos poniendo a 0. ¿Sí? Por lo tanto, está sucediendo, ¿no es cierto?, que no está recuperando de la base de datos en realidad los nombres, la cantidad de elementos que tenemos. A ver, veamos el error si es este, efectivamente. A ver, puede valer 0, pero aquí ya estamos poniendo lo que tiene en la base de datos. Entonces, aquí no fue el error. ¿Dónde pudo haber sido el error? Fue, ¿no es cierto?, en el caso, entonces no es en esta ventana porque aquí tiene 0, ya correcto, pero acá está sacando de la base de datos la cantidad de elementos. Por lo tanto, me va a decir, si hubo 3, debería decirme 3, así que está bien aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí no es el error está entonces en nuevo. A ver, veamos, ¿qué está haciendo el nuevo? Nuevo está poniendo a 0, aquí es el error, ¿no es cierto? Siempre está poniendo aquí a 0. Y aquí otra vez está empezando desde 0 hasta 1, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que nosotros abramos la pantalla, se pone aquí en 0 y suma 1. Pero entonces, nosotros aquí deberíamos hacer, ¿no es cierto?, el que se recupere de la base de datos, ¿no es cierto? Para que no se borre, es decir, aquí no debería ir a 0. Pues deberíamos de la base de datos, pero podríamos poner entonces en la base de datos. La primera vez, ya, a 0. Ok. Entonces, obtener valor con etiqueta, ¿no es cierto? Entonces sería así. Esto le vamos para abajo, ¿no es cierto? ¿Qué etiqueta quiero guardar? Total contactos, ¿no es cierto? Entonces,
tengo que recuperar este. Si no tiene, el valor por defecto tiene que ser 0, ¿no es cierto? Entonces, en matemáticas tiene que valer 0. Ese sería el cambio. Si ya tiene datos en la base de datos, entonces va a recuperar el contador, ¿no es cierto?, con la cantidad de la base de datos. Si es la primera vez que se va a ejecutar, ahí sí va a ser 0. ¿Sí? Veamos a ver qué sucede ahora. Entonces vamos a conectar. Creo que yo cerré el emulador. Veamos. Profe, pero hay un error. Ah, hay un error, dice, ¿no? Sí. Por eso le digo el error que le pintó ahorita, hace rato. Ah, ya, esperen, sí, sí, aquí un error. Nos falta, ¿qué dice? Llamar a la base de datos, nos dice, ¿no es cierto? Ah, lo que pasa es que no existe todavía guardado ¿cómo es? En la No, base de creado el datos. guardado, entonces no se va a guardar la base de datos. Claro, como no es ejecutado todavía el guardar valor o etiqueta total contactos, es lo que me están marcando acá, ¿no es cierto? No se puede, ¿cómo es recuperar ese valor? Porque no se ha guardado. A ver, entonces, ¿cómo podríamos solucionar este inconveniente? A ver, en la base de datos, entonces deberíamos hacer, ¿no es cierto?, una pregunta, ¿no es cierto? Ah, pero aquí no podríamos asignarle. A ver, entonces, a ver, vamos haciéndole lo siguiente. A ver, entonces, dejémosle como inicialización 0, ¿no es cierto? Bien. Si Y existe si mejora el en la contador, base, le ponemos que ¿cómo es? Que se inicie, bueno, ya, no sé cómo cuando dice la la palabra. pantalla aparezca, ¿no es cierto? Es decir, en ventana nuevo, cuando se inicialice, ¿ya? Entonces, cuando la ventana se vaya a inicializar, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Se inicialice, deberíamos, Y si usamos el total contactos para inicializar la variable, ahí, ¿no es cierto? ¿Decías? ¿y qué pasaría si en vez de ponerle 0 ponemos ¿cómo es? La variable total contactos para inicializar la de cantidad? Ah, también podríamos hacer eso, ¿no? O sea, lo que tú estás diciendo es esto, ¿no? A ver, si no... Eso es lo que me decías, ¿verdad? Aunque, a ver, acá ya no sería necesario este de acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que va a hacer? En el contador, ¿no es cierto? Va a tomar lo de la base de datos. Si no existe, va a poner a 0 y si no, me va a sumar más 1. ¿Sí? Vamos a probarle ahora. A ver. Conectar emulador, ¿no es cierto? Vamos a compartirles el emulador.
Verga, ya me confundí. El único cambio que hicimos fue, en vez de que valga la primera vez 0, ¿no es cierto? Y luego sume 0 más 1, lo que estamos diciendo es que en vez de que siempre sea 0 más 1, la primera vez le estoy diciendo que consulte a la base de datos cuánto es el valor que tiene total contactos. Si no tiene esa etiqueta la base de datos de total contactos, me va a devolver 0. Si ya tiene, me va a recuperar 5. Entonces, digamos que ya tengo 5 en la base de datos, pues me va a decir 5 más 1, 6. ¿Sí? Y ahí va recién a guardar el sexto elemento. Es lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Ya les explico acá comprobemos ¿cómo es? En nuestra aplicación. ¿Ya están viendo la aplicación? Lo que pasa es que creo que si yo le he puesto a ejecutar en la pantalla de... No en la principal, sino que en la de guardar. ¿Sí? Ok, les voy a compartir la del emulador para comprobar lo que acabamos de hacer. Yo ya le probé y sí funcionó. Sí, hay que probarle la misma lógica que hicimos antes, que primero dimos en ver, ¿no es cierto? Para que recupere todos los datos. Luego nos fuimos a guardar un nuevo elemento y luego recuperamos y dimos en ver. Ese era el error, ¿no? Porque como se estaba inicializando una variable, entonces siempre se estaba inicializando a 0 otra vez, por eso es que no aparecían todos los elementos que ya estaban guardados en la base de datos. ¿Sí? Pues vamos a comprobarle si efectivamente ya se arregló el problema que nos dio, ¿no? Entonces, veamos, si damos en visualizar, ahora ya deben aparecer más elementos, ¿no es cierto? Porque en realidad ya dimos más clics en el botón guardar en la base de datos. ¿Sí? Veamos cuántos elementos nos saca. ¿Sí? Fíjense en aquí, tenemos 2, ¿ya? Entonces, vamos ahora atrás. Vamos a crear el nuevo.
Vamos a guardarle. Y si ya se corrige el error, ¿no es cierto? La idea es de que ahora aparezcan los 3. Recuerdan que antes solo apareció 1. ¿Sí? Teníamos 2, guardamos, agregamos 1, ya estaban 3 en la base de datos, pero solo se desplegó 1. Ese fue el error. ¿Sí? Veamos si ya se corrigió en visualizar, ¿no es cierto? Deberían aparecer ahora los 3 elementos. Entonces, fíjense en que ahora ya aparecen todos los elementos correctamente. Ahora, si ustedes aplastan, ¿no es cierto?, el botón borrar, lo que se va a hacer es borrar todos los elementos de la base de datos. ¿Sí? Es decir, vaciar a la base de datos. ¿Sí? Bien. Ya, entonces, prueben cualquier cosa, pues estamos el día de mañana también realizando el último ejercicio, ¿sí? Entonces, de este ejercicio ya quedaría todo completado, ¿sí? Gracias, Entonces, Listen. Esta clase. Y gracias por ayudarme. Es que no sabía cómo corregir eso, pero ya supe. Pero mi internet ahorita sí ya me falló como horriblemente. ya, a ver, para hacer el resumen final, ¿no es cierto? Y les explico el cambio que hicimos, ¿sí? Les voy a explicar el cambio que logramos hacer. Entonces, acá. En la ventana nuevo, ¿no es cierto? Hice un cambio, ¿sí? Antes teníamos aquí el tomar, ¿no es cierto?, el valor del contador y agregar más uno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hice? Hice un cambio porque cuando ya tenemos almacenado datos en la base de datos, no siempre debe empezar siempre en 0, ¿no es cierto? Entonces, si ya tenemos en la base de datos 3 elementos, entonces yo estoy consultando de la base de datos el total contactos. Ese me va a devolver Hablando de bases de datos, una pregunta. ¿Se más necesita 1. internet para que funcione la app o no se necesita internet? No, porque la base de datos se va a grabar internamente en el dispositivo. Y si yo quiero que necesite internet, ¿cómo puedo hacer? Disculpe ¿Y la quieres pregunta ahorita qué? que me pregunta. Si deseas hacer qué. Si deseo que la app funcione con internet, solo con internet, y cuando no hay internet no funciona. Ya, ese es otro tipo de base de datos. Ya no es una base local en el dispositivo. Entonces ahí se utiliza FireDB. La base de datos FireDB, esa Wow, base de datos en este cambio App está. Inventor ha sido súper bueno. Entonces la FireDB es una base de datos que está externa en el Internet. Entonces lo que debemos hacer es conectar desde el App Inventor hacia FireDB. ¿Sí? Pero eso ya es otro proceso aparte. Ya no Ya, es el gracias, proceso eso lo con quería saber. TinyDB. Sería ¿Sí? como. Ya hay cómo. Entonces, les explico esta partecita para finalizar. Entonces, yo no quería que siempre empiece otra vez en 0. Solo va a empezar en 0 si no existe todavía la etiqueta del total de contactos. Si ya existe, va a consultar a la base de datos cuántos contactos tiene, entonces te va a devolver 3, 4, 10, los que tenga, y eso va a tener la variable contador. Y a partir de ahí, entonces, va a sumar 1, ¿no es cierto? Entonces va a registrarse el sexto, el séptimo, el octavo y así sucesivamente. Ese fue el único cambio que hicimos, ¿sí? Porque antes teníamos que siempre empiece en 0 más 1, ¿ya? Bien, chicos, entonces ya nos hemos excedido 30 minutos. No se Espero preocupe, que... porque esta es pagado, no tiene límite de tiempo. Muy bien. Entonces, nos estamos viendo el día de mañana, jóvenes, que hayan disfrutado y nos vemos Muchas gracias, licenciado. Nos enseñó muchas mañana. cosas. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Wow. Gracias.